Cuando tengamos que atender a un paciente con edema agudo de pulmón, lo primero que debemos de hacer es intentar tranquilizar al paciente, ganar su confianza, dejar que se coloque en una posición cómoda, normalmente sentado, a veces hasta con las piernas colgando de la camilla, y luego sincronizar acciones diagnósticas y terapéuticas a la vez. Dentro del manejo inicial, lo primero que pondremos es oxigenoterapia, si podemos, a alto flujo. A la vez debemos de monitorizar al paciente, electrocardiograma, saturímetro, tensión arterial. Intentar canalizar una y si se puede 2 vías venosas. Y mientras está haciendo esto tenemos que intentar obtener información, tanto de la anamnesis al paciente, como a los familiares, como del historial del paciente. Si hemos confirmado el diagnóstico y el paciente está en una situación de edema agudo de pulmón y la tensión es buena, antes de tener una vía venosa canalizada, podemos suministrar al paciente una cafinitrina sublingual que hará efecto rápido. Una vez canalizada la vía venosa, podremos administrar diuréticos endovenosos, nitratos, vasodilatadores y en algunos casos cloruro mórfico. Administraremos de 1 a 3 ampollas de furosemida endovenosa, en bolo. La dosis va a depender de si el paciente tomaba diuréticos previos o si tiene insuficiencia renal. En estas dos situaciones incrementaremos la dosis inicial. Siempre que hayamos asegurado que el paciente tiene una tensión correcta, mayor de 110-120 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, administraremos nitratos endovenosas, bien en bolos, bien en perfusión. Un subgrupo de pacientes que viven el cuadro de edema agudo de pulmón con mucha ansiedad y que tienen un buen nivel de alerta se pueden beneficiar de la administración de cloruro mórfico endovenoso en bolo de 2 miligramos. Una vez que hemos instaurado el tratamiento inicial con oxigenoterapia, bien con mascarilla o ventilación no invasiva, y tratamiento endovenoso con diuréticos vasodilatadores y en algunos casos cloruro mórfico, deberemos de intentar detectar si existe algún desencadenante que requiera un tratamiento específico. La monitorización del electro ya nos puede dar información si existe una bradiarritmia, si el paciente está bloqueado, este paciente puede que necesite betamiméticos y un marcapasos, o si el paciente tiene alguna taquiarritmia. Si el paciente tiene una taquicardia ventricular rápida y está inestable hemodinámicamente, tendremos que preparar una cardioversión eléctrica sincronizada. Si el paciente tiene una fibrilación con una respuesta ventricular rápida, se beneficiará de fármacos que frenen esta respuesta ventricular, digoxina, amiodarona, endovenosa. De entrada debemos de evitar el uso de betabloqueantes o calcio antagonistas sin conocer la cardiopatía estructural del paciente. En caso de que el edema agudo de pulmón se deba a un infarto con elevación del ST que se puede beneficiar de una terapia de reperfusión precoz, el electrocardiograma de 12 derivaciones nos dará las claves. Algunos pacientes en los que las cifras de tensión arterial se mantienen muy elevadas pese a los primeros tratamientos endovenosos, podemos sospechar de que exista una crisis hipertensiva que requiere un tratamiento específico. La presencia de un soplo sistólico en el área aórtica o paraesternal nos puede indicar la presencia de una estenosis valvular aórtica severa o de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Cuidado en este paciente con el uso de vasodilatadores y con desencadenar hipotensión. Tras instaurar las primeras medidas terapéuticas, debemos monitorizar muy de cerca al paciente. Ver si mejora sintomáticamente, viendo el número de respiraciones que hace cada minuto, si disminuye, y ver la saturación, si mejora. Si tenemos experiencia, podemos plantear una ventilación mecánica no invasiva. Debemos monitorizar muy de cerca la tensión arterial durante los primeros minutos y horas. Si la tensión persiste elevada, debemos de incrementar las dosis de vasodilatadores. Si el paciente experimenta hipotensión, debemos de reducir las dosis de vasodilatadores. Debemos comprobar que se presenta respuesta diurética y monitorizar la cantidad de diuresis de forma horaria durante las primeras horas. Debemos de estar alerta a 3 posibles complicaciones que se pueden presentar
en el tratamiento del edema agudo de pulmón: el fracaso hemodinámico, el fracaso respiratorio y el fracaso renal. Si el paciente desarrolla hipotensión, debemos eliminar el tratamiento vasodilatador y estar atento si el paciente puede evolucionar a una situación de shock cardiogénico que requiera tratamiento con aminas vasoactivas. Hipotensiones que se presentan horas después de haber tratado el cuadro agudo se pueden deber a una hipovolemia relativa por haber producido demasiada deplección en el paciente. Debemos estar muy alerta a la fatiga respiratoria. Si el paciente claudica respiratoriamente, puede requerir de ventilación no invasiva y en algunos casos de ventilación mecánica invasiva con intubación, y debemos de estar preparados. En los pacientes en los que no conseguimos una respuesta diurética adecuada y la sonda funciona correctamente, debemos valorar el equilibrio ácido-base, ver si está en situación de acidosis que se puede beneficiar de bicarbonato, ver si requieren más dosis de diuréticos, y en algunos casos hay pacientes que acaban requiriendo depuración extrarrenal.